El viento cortaba como una cuchilla atravesando el vestido raído de Hannah Carter mientras se tambaleaba por el camino de tierra congelado, sus hijos agarrados a ambos lados de su falda. Ellie, su hijo de 8 años, intentó ser fuerte, su pequeña mandíbula apretada, pero sus dedos temblorosos lo traicionaron. Clara, de solo 7 años, había dejado de llorar hacía mucho tiempo. Su pequeño rostro enmarcado por rizos dorados estaba pálido como un fantasma. Los labios de la niña, una vez suaves y rosados, ahora estaban agrietados en azul. Detrás de ellos, la oscura silueta de The Farmhouse se alzaba. El lugar que había llamado hogar desde su matrimonio con William ahora no era más que una tumba llena de los rostros fríos y burlones de los parientes de su esposo, las personas que una vez la abrazaron, una vez afirmaron ser su familia. En el momento en que William dio su último aliento, habían convertido su pena agria en desprecio. Ella no tenía derecho a su techo. Dijeron que no tenían derecho a la comida o al calor de su fuego. Una viuda no era más que una carga y 2 bocas hambrientas solo lo empeoraban. La puerta del granero se cerró de golpe detrás de ellos, el eco resonando a través del paisaje árido. La nieve se agitaba bajo sus pies mientras Hannah avanzó con dificultad. Sus botas apenas se mantenían juntas, no sabía a dónde iban. Solo sabía que tenían que seguir moviéndose. El cielo era de un gris amoratado y pesado con la promesa de otra tormenta. Árboles en el estrecho sendero. Frente a él, sus ramas esqueléticas se balanceaban como los dedos de un espectro invisible. Hannah aferró a Clara contra su pecho mientras el viento la sostenía. Cada paso hacia adelante se sentía como una batalla contra la tierra misma, como si la tierra hubiera conspirado con sus suegros para tragarse su agujero. Ellie caminó a su lado en silencio. Sus mejillas estaban enrojecidas por el viento, sus nudillos leían por apretarlos tan fuerte. No había hablado desde que fueron expulsados, ni siquiera cuando su tía le arrancó la manta de los hombros antes de cerrarle la puerta en la cara. «Puedo llevarla», dijo Ellie de repente. Su voz, «Caballo, estás cansado». El corazón de Hannah se apretó. Solo era un niño que debería haber estado jugando cerca del hogar, no ofreciéndose a llevar a su hermana a través de un desierto que los quería muertos. Ella le dio una débil sonrisa, sacudiendo la cabeza. «Estoy bien, amor, solo mantente cerca del camino». Desapareciendo entre los árboles, cuanto más se adentraban, más silencioso se volvía el mundo. Solo el crujido del hielo bajo sus pies y el jadeo de su respiración permanecían al mediodía. Sus cuerpos dolían, sus estómagos se revolvían de hambre. Hannah intentó concentrarse en algo más que un vacío que ahora la arañaba por dentro, pero era implacable. La última comida que habían comido fue hace 2 días. Una corteza de pan que les dieron por lástima antes de que la puerta se cerrara de golpe. Clara gimió. Hannah presionó sus labios contra la frente del niño. Demasiado frío, demasiado débil. No mucho más lejos. Susurró, aunque no tenía idea de si eso era cierto. Ellie tropezó, agarrándose antes de tocar el suelo. Apretó los dientes y se secó la cara con frustración. Hannah se tragó el nudo en la garganta. «Pararemos pronto. Encontraremos algún refugio». Pero donde la tierra se extendía interminablemente ante ellos. Cubiertos y blancos. Los árboles, aunque altos, no ofrecían refugio contra el frío que asiente en sus huesos. Un cuervo atrapado en la distancia. Ellie tiró de su manga. Allí siguió su mirada. Una pequeña estructura se alzaba justo más allá de cresta medio oculta por los árboles, un puesto comercial. La esperanza se encendió en su pecho con renovada urgencia. Se tambalearon hacia el edificio abandonado. La madera estaba deformada por el tiempo, la puerta apenas se aferraba a sus bisagras oxidadas. Hannah se preparó y luego la empujó con el hombro. Gimió en protesta. Antes de ceder, dentro él estaba rancio, denso con polvo y descomposición, estantes alineados en las paredes casi desnudos, aunque unas pocas cajas rotas yacían esparcidas por el suelo. Una chimenea estaba en la esquina, muerta hacía tiempo pero aún intacta. Bajó a Clara envolviendo suavemente la poca tela que tenía alrededor de la niña. Ellie ya estaba hurgando entre los escombros. «¿Cualquier cosa que ella?» preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «No mucho», admitió sosteniendo una botella rota. «Algunos frijoles secos no significa nada fresco». Hannah asintió. «Tendría que servir». Volvió su atención a la chimenea. «Si pudiera
Encender un fuego podrían sobrevivir a la noche. Alcanzó el pedernal que había tomado de la granja, sus manos rígidas por el frío. El primer golpe chispeó, pero la leña estaba húmeda. Lo intentó una y otra vez. Un mástil prendió, una pequeña brasa parpadeó y luego murió. Desesperación, asintió con la cabeza. Golpeó el pedernal de nuevo, más fuerte. Esta vez el ámbar se convirtió en humo. Se enroscó hacia arriba, una llama que exhaló temblorosamente, protegiendo el fuego frágil con sus manos mientras lamía la madera lentamente. El calor comenzó a filtrarse en el espacio. Clara se movió acercándose a la luz parpadeante. Ellie se sentó a su lado, juntando sus rodillas contra su pecho por primera vez en horas. Hannah se permitió respirar afuera. El viento se mantuvo. Las paredes crujieron bajo su peso. Algo se movió en la oscuridad. Hannah se congeló, un gruñido bajo. Su pulso tronó. Ellie se puso rígido a su lado. El gruñido volvió a acercarse. Esta vez tomó el cuchillo oxidado que había encontrado. Antes, agarrándolo con fuerza, su cuerpo le gritó que corriera, pero no había ningún lugar a donde ir, ningún lugar seguro. La puerta todavía parcialmente entreabierta, cerrada contra el viento. Una sombra pasó por la abertura, no humano, un lobo. Na presionó una mano sobre la boca de Cla mientras se movía. La respiración de Ellie era superficial. Sus ojos muy abiertos estaban fijos en la puerta. El lobo olfateó el aire. Otra ráfaga de viento sacudió el edificio y la criatura dio un paso. Adelante. El agarre de Hannah apretó el cuchillo. Si se acercaba, si se abalanzaba, ella lucharía. El lobo dejó escapar un gruñido sordo y bajo ojos brillantes en la luz del fuego. Su pelaje estaba espeso y cubierto de escarcha. Dio otro paso. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, se giró y se escabulló de nuevo en el silencio de la noche. Hannah exhaló temblorosamente, sus manos temblaban. Ellie tragó saliva con dificultad. ¿Crees que volverá? No lo sé. Ella admitió que no durmieron esa noche. El fuego ardía bajo, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. El viento nunca paró y Hannah sabía en el fondo de sus huesos que esto era solo el comienzo. El amanecer rompió sobre el horizonte, pintando el cielo en dorados y púrpuras apagados mientras miraba al sol naciente. El cansancio presionando pesadamente sus hombros. Una sombra cayó sobre la puerta alta, silenciosa. Una figura estaba allí observándolo. Su respiración se contuvo. No era un lobo, no era un bandido, algo más. El extraño no se movió, no habló, pero Hannah lo sabía sin lugar a dudas. Todo estaba a punto de cambiar. El hombre permaneció inmóvil en la puerta, su rostro ensombrecido bajo la tenue luz de la mañana. Hannah tensó su corazón martilleando contra sus costillas mientras se aferraba a Clark Titer. Ellie se presionó contra su costado, su respiración superficial. Sus dedos se curvaron en la tela de su vestido. Él era alto, de hombros anchos, su forma envuelta en gruesas pieles que llevaban el aroma de la tierra y el humo. Su largo cabello oscuro estaba trenzado descansando contra su pecho y sus ojos agudos e inquebrantables los estudió con silenciosa intensidad. Un arco colgaba de su espalda, un cuchillo atado a su cadera. Él no habló. El agarre de Hannah en el cuchillo oxidado se apretó, aunque sabía que era una defensa débil contra un hombre como este. El fuego había ardido bajo, parpadeando débilmente entre ellos, proyectando sombras que bailaban en su rostro inexpresivo. Podría matarlo si quisiera. No habría ninguna lucha que valga la pena mencionar, ninguna posibilidad de correr. El silencio se prolongó. Luego lentamente metió la mano en los pliegues de sus pieles y sacó algo, un pequeño bulto. Dio un paso hacia adelante, lo colocó en el suelo y la espalda inclinada. Hannah vaciló, su cuerpo enroscado por la tensión. El bulto yacía allí entre ellos, envuelto en una tela áspera. Ellie cambió su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué es? Ella no respondió. Se obligó a moverse lentamente hacia adelante, nunca apartando la vista del hombre. Sus dedos temblaron al extender la mano, despegando la tela. Carne seca, un frasco de agua, un regalo que tragó con dificultad. Levantando la mirada, él seguía observando, inmóvil, ilegible. Ella esperaba una demanda, algún precio a nombrar, un intercambio, una orden, una advertencia. Ninguna llegó. Ella no confiaba en la amabilidad. Había aprendido que la amabilidad siempre tenía un costo, que era algo que la gente manejaba como una herramienta, como un arma, solo para arrebatarlo cuando les convenía, pero no había crueldad en su mirada, ninguna diversión, ninguna malicia, solo silenciosa expectativa. Ella exhaló lentamente. Gracias. Él no dio señales de haberla escuchado. En cambio, se giró retrocediendo hacia la puerta como si estuviera satisfecho con la decisión tácita que había pasado entre ellos. Espera. Ella soltó, sorprendiéndose incluso a sí misma. Él hizo una pausa, mirando hacia atrás por encima de él.
Hombro Ana vaciló su garganta, se sentía seca, las palabras alojadas allí no querían formarse, quería preguntar porque la había ayudado, porque les había dejado esta ofrenda en lugar de irse, en cambio se encontró agarrando la comida con más fuerza como si fuera a desaparecer en el momento en que él se desvaneciera. El hombre no la presionó por las palabras, que solo asintió. Una vez antes de deslizarse de nuevo en la niebla matutina, ella no lo volvió a ver durante 2 días. La comida duró más de lo esperado, dividida cuidadosamente entre ellos. Clara se hizo más fuerte, sus mejillas menos hollow. Ellie comió en silencio, su mirada se dirigía rápidamente hacia la puerta. De vez en cuando esperando, Hannah se dijo a sí misma que no debía tener esperanzas. La segunda vez que apareció ella no se inmutó, esta vez él entró sin dudar, entrando como si ya hubiera decidido que no. Eran una amenaza. El viento aullaba detrás de él trayendo el amargo aguijón de la nevada que se acercaba. Hannah se enderezó, deseando que su voz no vacilara. ¿Quién eres tú? La miró luego al fuego como si considerara si responder o no. Finalmente su voz rompió el silencio, áspera y baja. Chayon. El nombre flotaba entre ellos, desconocido pero sólido. Se agachó junto al fuego sosteniendo sus manos en el calor, sus movimientos lentos, deliberados. Ellie lo observó con cansada curiosidad, sus dedos apretándose alrededor de sus rodillas. La mirada de Son se desvió hacia el chico. Eres fuerte. Ellie parpadeó, las palabras esas simples cargaban peso. Reconocimiento. Se sentó un poco más erguido, asintiendo vacilante. Hannah, ¿por qué? ¿Nos estás ayudando? Chon no respondió de inmediato. En su lugar metió la mano en su mochila sacando un paquete de pieles de animales. Sin decir palabras se las entregó. Hannah dudó y luego las tomó. Eran suaves, gruesas, cálidas. Ella tragó. ¿Nos estás dando esto? Lo necesitas, simple, cierto, sin expectativas de reembolso. Agarró las pieles sintiendo el calor de ellas contra sus dedos congelados. No entiendo, ni siquiera nos conoces. La mirada de Chon se dirigió al fuego. Conozco el hambre. Las palabras se asentaron pesadamente entre ellos. Ella lo estudió más de cerca que la forma tranquila en que se mantenía, la forma en que no desperdiciaba movimientos innecesarios, la aguda conciencia en sus ojos. Un hombre que había visto más de lo que quería decir. El silencio cayó una vez más, pero ahora era diferente, menos sofocante. Cuando Sayon finalmente se puso de pie ajustando la correa de su mochila, Ana se encontró hablando antes de poder pensar. ¿A dónde vas? Él sostuvo su mirada, su expresión tan ilegible como siempre, cazando. Ella dudó. ¿Volverás? Un latido del pasado. Tranquilo, entonces, asintió una vez Ellie. Por primera vez en el día sonrió. Chayon regresó la noche siguiente llevando el botín de su casa, un conejo desollado y destripado, su carne fresca. Sin decir palabra, se la entregó a Hannah, observándola parpadear en un silencio atónito. Esa noche comieron bien. Los días pasaron. La nevada se espesó cubriendo la tierra de un blanco infinito. Chayon no se fue al principio, venía solo por las noches, su presencia de fuerza silenciosa en su hogar improvisado, pero a medida que el invierno se profundizaba y el frío se hacía implacable, se quedaba más tiempo. Hablaba poco, pero su acción hablaba por él. Le mostró a Ellie cómo tejer trampas, cómo colocarlas con paciencia y precisión. Trajo leña apilándola contra la pared del fondo una noche mientras Hannah luchaba por coser un trozo de tela rasgado con los dedos entumecidos. Chayon tomó la aguja de sus manos y terminó el trabajo él mismo. Ella no sabía qué hacer con él, el miedo al que se había aferrado, la angustia que una vez había ardido tan ferozmente en su pecho se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo que aún no podía nombrar. Clara se había encariñado con él rápidamente. Se sentaba a su lado observando con grandes ojos ellos mientras afilaba su cuchillo. La dejaba nunca hablando, nunca alejándola. Ellie lo seguía con silenciosa reverencia, imitando sus movimientos con ganas de aprender. Y Hannah, por primera vez en lo que parecían años, no tenía miedo. El fuego crepitaba entre ellos, proyectando largas sombras en las paredes de madera. Chayon se movió mirándola desde el otro lado de las llamas. El invierno no será amable. Ella asintió. Nunca lo es. Su mirada sostuvo la de ella. No puedes quedarte aquí. Ella tragó saliva. No tengo otro lugar a donde ir. Una pausa. Ven conmigo. La palabra envió una sacudida a través de ella. Lo miró fijamente, buscando en su expresión algo, cualquier cosa que pudiera insinuar engaño, pero no había nada, solo una tranquila certeza. Ni siquiera me conoces. Ella susurróse suficiente. Miró a sus hijos, Clara acurrucada contra Defer, su respiración suave, e incluso Ellie sentado junto a Sayon, sus manos callosas, sus ojos más viejos de lo que deberían ser. Una elección. Ella exhaló lentamente su agarre apretándose alrededor de la tela en su regazo. El viento se mantuvo afuera, el fuego ardía bajo y Hannah, por primera vez desde que el mundo se había vuelto contra ella, sintió algo agitarse en lo profundo de su pecho. Esperanza. El viaje lejos del puesto comercial abandonado fue lento, cada paso presionándolos más
Profundamente en el desierto más lejos del mundo que habían conocido, la nieve crujía bajo los pies, peso pesado sobre las botas de Hannah. Ellie caminó cerca de Chaillón imitando sus cuidadosos movimientos mientras Clara cabalgaba contra la espalda del guerrero. Sus pequeñas manos se aferraban a las gruesas pieles que cubrían sus hombros. Hannah mantuvo su distancia, lo observó mientras caminaban, tratar de descifrar la fuerza del silencio en su paso, la forma en que apenas hacía un sonido a pesar de su tamaño. Su presencia la inquietaba de maneras que no podía nombrar. No le había dado ninguna razón para temerle y sin embargo el miedo había sido su compañero durante tanto tiempo que se negaba a soltar su control sobre ella tan fácilmente. El viento se levantó trayendo el aroma de pino y tierra húmeda. Los árboles se hicieron más densos, sus imponentes formas bloqueando el cielo gris. Cuanto más se adentraban, más se daba cuenta Hannah de lo perdida que habría estado sin la guía de Chaitón. No había caminos aquí. No había marcadores, solo blanco infinito y una voz susurrante del bosque. Al anochecer acamparon cerca de un saliente rocoso donde el viento era menos cruel. Chaon trabajó eficientemente recogiendo madera, golpeando pedernal contra acero hasta que lo atrapó. Hannah tiró del efetiter alrededor, Clara observando la forma en que Ellie se inclinó como Chaillón le mostró cómo apilar la leña correctamente, cómo alimentar el fuego lentamente para que ardiera de manera constante y fuerte. Quería hablar para agradecerle, pero las palabras se sentían extrañas en su lengua. En cambio, se ocupó de preparar la poca comida que tenían. La carne seca que les había dado días antes casi se había acabado, pero Chaon había traído caza fresca, desollada y limpiada con cuidadosa precisión. Mientras el aroma de la carne asada llenaba el aire, Hannah sintió el primer alivio de algo desconocido. Clara se había acostumbrado a él más rápido de lo que Hannah esperaba. Se sentó a su lado. Sus pequeñas manos jugaban con los flecos de su abrigo, trazando las cuentas en el cuero. La dejó indiferente ante su silenciosa curiosidad. Cuando ella se estremeció, la envolvió con el borde de su capa sin decir una palabra. Ellie era diferente, quería aprender a demostrar su valía. Estudió cada movimiento de Chon, desde la forma en que hacía nudos hasta cómo cortaba la carne. No hizo preguntas, solo observó. Hannah se encontró observando también mientras la noche se asentaba en el fuego. La luz proyectaba largas sombras contra los árboles. Chaillón se sentó frente a ella, afilando su cuchillo con movimientos lentos y practicados. Su expresión permaneció ilegible, pero había una quietud en él, una paciencia que nunca antes había visto en un hombre. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. Chaitón no se detuvo en su trabajo. Mi campamento de invierno. Se tragó saliva. ¿Qué tan lejos? 2 días. La idea de viajar por la nieve durante 2 días más le revolvió el estómago, pero se obligó a asentir. Clara ya se había quedado dormida, acurrucada bajo las mantas mientras Ellie se sentaba junto al fuego. Con los ojos pesados por el cansancio, Hannah extendió la mano y le apartó el pelo de la frente. «¿Dormir?», murmuró. Él negó con la cabeza obstinadamente. «No estoy cansado». Chaillón lo miró. «El descanso es fuerza». Ellie dudó antes de asentir, estirándose junto a Clara. Hannah esperó hasta que su respiración se calmó antes de permitirse exhalar. La noche estaba tranquila, solo para la ocasión. El crepitar del fuego y el llamado distante de un búho. Hannah sintió el peso de la mirada de Chon sobre ella. Firme e inquebrantable. «¿No confías en mí?», dijo finalmente. Ella se puso rígida. «No confío en nadie». Sus ojos parpadearon con algo ilegible. «Sabia». Frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué ayudarnos?». Se quedó en silencio durante un largo momento, como si decidiera si responder o no. Finalmente, se envainó. Su cuchilló y se inclinó hacia adelante apoyando sus antebrazos en sus rodillas. «Está solo», dijo simplemente. «He visto lo que les pasa a los que se quedan defenderse por sí mismos». Ella tragó saliva, sus dedos se curvaron en la manta que cubría su regazo. «¿Y qué esperas a cambio?».
Su expresión no cambió nada. Ella quería creerle, pero la vida le había enseñado que los hombres nunca daban sin esperar algo a cambio. Se sentaron en silencio, el fuego ardiendo entre ellos. Al día siguiente el viaje continuó. El terreno se volvió más duro, las piernas de Hannah y su respiración formando pequeñas nubes en el aire helado. Chayón se movió delante de ellos, despejando el camino. Su presencia, una silenciosa promesa de seguridad. Llegaron a un río al mediodía, su superficie medio congelada. El hielo irregular se rompía con una corriente. Corrió para Chayón, lo estudió por un momento antes de pisar el hielo, probando su fuerza. El corazón de Hannah latía con fuerza. ¿Es seguro? Él asintió. Paso donde yo piso. Ella dudó, luego tomó la mano de él y el hielo crujió debajo de ellos. Mientras avanzaban, Clara gimió enterrando su rostro en el hombro de Hannah. El río abajo rugió oscuro y despiadado. Hannah se obligó a sí misma a mantenerse siguiendo los pasos exactos de Chaytón. Una grieta partió el aire. Su estómago dio un vuelco. Eli jadeó cuando los ojos bajo su pie cedieron. Hannah se abalanzó y lo agarró del brazo justo cuando Chon se movió. Veloz como un halcón atacando, su mano sujetó la muñeca de Eli, tirándolo de vuelta a tierra firme antes de que los ojos pudieran tragarlo por completo. Eli tembló, su respiración venía en ráfagas cortas de pánico. Chaytón se agachó ante él, agarrándolo por los hombros. «Respira», dijo con voz tranquila. «Tranquilo, estás a salvo». Eli tragó saliva con dificultad, asintiendo. Las manos de Ann temblaron cuando lo acercó. Sostuvo la mirada de Chon por encima de la cabeza de Eli. Su pecho apretado. «Gracias», susurró. Cruzaron el resto del río con cuidado, llegando al otro lado sin más incidentes. Cuando llegaron al campamento de invierno de Saden, el cansancio pesaba sobre los huesos de Hannah. El campamento estaba ubicado entre imponentes formaciones rocosas, protegido del viento. Una pequeña fogata se encontraba en el centro, rodeada de refugios simples pero resistentes hechos de madera y cuero. Chaytón se movió con silenciosa eficiencia, dejando su mochila, revisó sus alrededores. Eli se sentó junto al fuego, mirando fijamente las llamas mientras Clara se acurrucaba a su lado, su cuerpo finalmente cediendo a la fatiga. Hannah dudó antes de bajarse a las pieles que Chaon había extendido para ellos. «Estás a salvo aquí», dijo ella. Encontró su mirada buscando engaño, y no encontrando ninguno por primera vez en meses ella lo creyó esa noche mientras el fuego ardía bajo y el viento aullaba más allá de los acantilados rocosos. Hannah se permitió cerrar los ojos. Ella no soñaba con hambre, ella no sé un sueño de miedo, soñaba solo con calor. Los días pasaban, cada uno mezclándose con el siguiente mientras el invierno apretaba su control sobre la tierra. El campamento de Chaytón se convirtió en un refugio para Hannah y sus hijos, un lugar de supervivencia tranquila. Las noches eran largas y frías, pero estaban a salvo y esa seguridad, aunque frágil, era un consuelo que no se había atrevido a esperar en los momentos más oscuros. Vio a sus hijos fortalecerse cada día. Eli, aunque todavía tranquilo, estaba más seguro. Su curiosidad ahora atemperada con una nueva comprensión del mundo que lo rodeaba. Clara también comenzó a reír de nuevo, el sonido suave pero real. Chayón se movió a través de los días con una presencia silenciosa tan constante como las montañas que los rodeaban. Cazaba cuando la comida escaseaba, construyendo trampas y rastreando animales con una habilidad que asombraba a Hannah. Sus movimientos siempre eran deliberados, su atención inquebrantable, como si el mundo existiera en esos momentos de quietud y concentración, y aunque decía poco se encontraba observándolo cada vez más, tratando de entenderlo de la forma en que él la había entendido a ella. Notó la forma en que cuidaba a sus hijos, pequeñas cosas como la forma en que siempre se aseguraba de que Clara estuviera abrigada antes de entregar su propio trabajo, o como les enseñaba a Eli. Tallaba madera cuando pensaba que nadie lo veía, y había momentos en que sus ojos se encontraban a través del fuego cuando algo tácito pasaba entre ellos, algo que ella no sabía cómo nombrar, algo que no sabía si estaba lista para reconocer, pero con cada día que pasaba el peso de su dolor comenzaba a levantarse, reemplazado por algo más suave, algo más tranquilo, una pieza que no había creído posible, no después de la vida que había vivido, no después de la pérdida que todavía la perseguía. No sabía si era su presencia o la tierra misma lo que había comenzado a sanarla. Tal vez eran ambos, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad se permitió creer en la posibilidad de un futuro que no estuviera definido por la pérdida. Una tarde, mientras el viento aullaba afuera del refugio, Chayón le habló por primera vez sobre el pasado. Era tarde, el fuego crepitaba bajo en él
Pozo entre ellos y Clara ya se había quedado dormida, su cabeza apoyada contra el costado de él y Eli también estaba casi dormido, su FF todavía envuelto alrededor de la talla en la que había estado trabajando una pequeña figura de un oso torpe pero entrañable. Has perdido mucho, Chayton dijo en voz baja pero firme, como si hubiera estado cargando con el peso de su propia historia durante mucho tiempo. Hannah se movió incómoda pero no apartó la mirada del fuego al que se había acostumbrado él. Silencio entre ellos, pero había algo en su tono esta noche que la hacía sentir vulnerable. Expuesta. Lo he hecho, dijo en voz baja. Con la garganta apretada. No había hablado de la muerte de su marido desde el día que ocurrió. La herida todavía estaba abierta, demasiado fresca para tocarla, pero Chayon había visto su dolor y en cierto modo lo entendía sin que ella necesitara decir una palabra. La pérdida es algo duro, dijo. Lo sé. Hannah asintió sin estar segura de cómo responder, pero la verdad de sus palabras resonó con ella. Giró la mirada hacia él, encontrándose con sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo había una profundidad en su mirada, una comprensión que venía de la experiencia de una vida vivida en las sombras de la pérdida y la supervivencia. Pensé que nunca volvería a encontrar la paz, dijo en voz baja. Pensé que el dolor nunca se detendría. Chayon se quedó callado un buen rato, sus ojos nunca dejaron los de ella. Luego lentamente extendió su mano rozando el dorso de la de ella, un gesto simple pero que hizo que su corazón se acelerara. Era la primera vez que la tocaba de esa manera y sintió como si el mundo cambiara en ese momento, solo un poco, pero lo suficiente para dejarla sin aliento. Lo harás, dijo su voz suave a tiempo, pero debes confiar en ti misma y también debes confiar en los demás. Tragó saliva con dificultad. El peso de sus palabras se instaló en su pecho. Confianza. Había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor, dejando a todos fuera. Convencida de que la confianza era ser vulnerable, ser lastimada de nuevo. Pero aquí, en este tranquilo rincón del mundo, con este hombre que no tenía ninguna razón para protegerla, sintió que algo se agitaba, algo crudo y real. No sé si puedo confiar de nuevo, confesó. Su voz apenas fue un susurro. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Los dedos de Chon se detuvieron en los de ella por un momento más. Luego lentamente retiró su mano como si sintiera su vacilación. Tú eres, dijo simplemente. La convicción en sus palabras. La fuerza innegable viene en muchas formas. No siempre se trata de luchar o sobrevivir, se trata de dejar ir, se trata de abrir tu corazón de nuevo, incluso cuando sientes que se romperá. Hannah cerró los ojos. Sus palabras la inundaron como una marea tranquila durante tanto tiempo que se había aferrado a su dolor, su ira, su miedo, pensando que eran las únicas cosas que la mantendrían a salvo. Pero Chayon tenía razón, la fuerza no se trataba solo de aferrarse, se trataba de saber cuándo dejar ir, cuándo confiar de nuevo. El fuego parpadeaba entre ellos, el calor cálido contra su piel, pero era la calidez entre ellos lo que sentía más agudamente. Había tenido tanto miedo del mundo, tanto miedo de lo que podría pasar si se dejaba ser vulnerable, pero ahora con Chaon a su lado, con sus hijos acurrucados a salvo bajo las pieles, se dio cuenta de que tal vez se había equivocado, tal vez había más en la vida que el miedo, tal vez había lugar para la esperanza. A medida que avanzaba la noche, se encontró inclinándose más cerca de él, atraída por la silenciosa fuerza que emanaba de él, por la suave promesa tácita en su mirada, y cuando la miró, realmente la miró, no había piedad en sus ojos, solo comprensión, solo aceptación. Los días se convirtieron en semanas y con cada día que pasaba, Hannah se encontró volviéndose más fuerte, aprendió a confiar en Chaon de formas que nunca pensó posibles, lo vio cuidar a sus hijos con una ternura que no esperaba y regresar. Se encontró abriéndose a él pieza por pieza. El muro que había construido alrededor de su corazón lentamente comenzó a derrumbarse, no de una vez sino con pasos silenciosos y vacilantes. Una tarde, cuando Chayton regresó de un viaje de caza, el cielo cargado con la promesa de otra tormenta, Hannah lo estaba esperando junto al fuego. Tenía una pregunta que había estado sentada en su corazón durante días, y ahora, con el mundo tranquilo a su alrededor, se sentía como el momento adecuado. Dijiste que encontraría paz, comenzó su voz firme a pesar del aleteo nervioso en su pecho. Pero, ¿y tú qué has perdido?
Chaillón se detuvo por un momento mirándola con una mirada que parecía llegar muy dentro de ella. Su expresión se suavizó y por primera vez compartió un pedazo de su pasado con ella, de la tribu que había perdido, de la familia que le arrebataron los estragos de la guerra. En el tiempo los perdí, dijo su voz pesada con el peso de los años, pero no perdí, perdido ya no el corazón de Naach por la tristeza silenciosa en sus palabras. En ese momento ella entendió algo profundo: no había fin para la pérdida, no había finalidad para el dolor, pero había redención en seguir adelante, había esperanza en la fuerza para reconstruir, para amar de nuevo. Mientras la tormenta llegaba, se sentaron junto al fuego. El calor de las llamas y el calor de la presencia del otro llenaron el silencio entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo Ana se permitió creer en un futuro que podría ser diferente del pasado, un futuro que podría tener más que solo supervivencia. En la silenciosa fuerza de Son, en su inquebrantable paciencia, encontró algo que no había creído posible, una oportunidad de redención, y con ella